Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a Enfoque. El pasado 15 de abril, seguro que muchos de ustedes pues se quedaron atónitos ante la pantalla de televisión cuando vieron esas primeras imágenes que comenzaban a llegar sobre el incendio de la Catedral de Notre Dame. Algo que parecía increíble estaba sucediendo delante de nuestros ojos y cada uno pues intentaba trasladar esa imagen a nuestro recuerdo sentimental más cercano. En el caso de Toledo, pues todos miramos hacia la Catedral de Toledo. Sobre la conservación del patrimonio, sobre el estado de nuestro patrimonio, vamos a hablar hoy en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. Seguro que recuerdan estas imágenes. El incendio que se produjo en la Catedral de Notre Dame de París en la tarde del 15 de abril se ha convertido en uno de los referentes visuales de este año y pasará seguro que a los libros de historia. La aguja de la catedral y el tejado se derrumbaron, ocasionando también importantes daños en el espacio interior que afectaron también a bienes muebles. El incendio se produjo probablemente de forma accidental. A eso apuntan las primeras investigaciones, por un descuido en las obras de reforma que se estaban acometiendo precisamente en el tejado de la catedral parisina y en las cubiertas. La icónica imagen de la caída de la aguja de Notre Dame, obra del restaurador Viollet-le-Duc en el siglo XIX, abrió en ese momento un debate que ha conseguido hacerse hueco en la información cultural de muchos medios de comunicación y que ha tenido su transposición nacional. En el debate se plantean diferentes cuestiones. ¿Está suficientemente protegido el patrimonio cultural? ¿De quién depende la conservación de este patrimonio? ¿Hasta qué punto los ciudadanos somos conscientes del valor no ya económico, sino cultural que tiene este patrimonio en la conformación de nuestra identidad? En el ámbito artístico, igualmente se ha abierto un debate muy interesante que suscita muchos y muy diferentes puntos de vista. El gobierno francés ha anunciado que lanzará un concurso internacional de arquitectura para reconstruir la aguja de Notre Dame de París, y es aquí donde se abre una de las grandes cuestiones. ¿Hay que reconstruir la aguja de forma idéntica o la que se diseñó en el siglo XIX? ¿Volver al diseño original del siglo XIII o construir una aguja completamente nueva? A diferencia que en Francia, que las catedrales son propiedad del Estado, en España las SEO son de la Iglesia. Son las diócesis, en colaboración con los cabildos, el órgano de gobierno de las catedrales, quien se encarga de su mantenimiento y conservación. Desde las administraciones públicas se mantiene una colaboración materializada en diferentes iniciativas, como por ejemplo el Plan Nacional de Catedrales, que se puso en marcha a finales de los años 80, con el objetivo de diseñar planes específicos que plantearan una estrategia de estudio común, que coordinaran las intervenciones de restauración y permitieran la concurrencia de las iniciativas de todos los responsables de su protección y su conservación. El mantenimiento y la conservación del patrimonio religioso exige de un caudal importante de inversiones, que para nada se cubre con las aportaciones públicas y que es asumido por las propias diócesis y los cabildos, que buscan nuevos agentes colaboradores para conseguir hacer llegar a nuestros descendientes aquello que nos dejaron nuestros antepasados. Así, existen entidades como UMAS, Mutua de Seguros, nacida en 1981, que viene desarrollando su actividad en el ámbito asegurador, ofreciendo una amplia variedad de seguros, dirigida a entidades religiosas, Iglesia diocesana, órdenes y congregaciones, e institutos seculares, organizaciones sociales asistenciales, Cáritas, Proyecto Hombre, asociaciones de fieles, hermandades, cofradías, fundaciones. Así, desde su fundación, UMAS ha cumplido con el compromiso con el que nació, garantizar el aseguramiento de los bienes de la propia Iglesia y preservar su patrimonio material y dar continuidad a su labor pastoral y de atención a los feligreses. Hoy en Enfoque nos preguntamos por el estado de salud de nuestros templos, desde aquellas pequeñas ermitas que recogen la devoción popular de nuestros pueblos, hasta la Iglesia Madre, nuestra catedral primada, la Dives Toletana, una joya del gótico que bebió en su construcción de la máxima muestra del gótico europeo, Notre Dame. Bueno, pues estamos ya de vuelta, hemos dado este paseo que nos ha llevado desde París a España y haciendo esas particulares paradas en nuestra diócesis, en nuestra catedral primada, y lo siguiente que toca es presentar a nuestros invitados. Don Pablo del Cló
director del secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches. Buenas noches. Y cura de Toledo, de Covisa. Y sacerdote párroco de Covisa. Exacto, es que a ver si no lo decimos. Muchísimas y me gracias. Ofendo. ¿Eh? Y me ofendo si no claro, lo dices. no, y sus parroquianas que llaman. Muchísimas gracias por estar aquí. Don Jaime Castañón, arquitecto de la Santa Iglesia Catedral Primada. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Y debuta en estos lares don Eduardo Basagoiti, director general de UMAS, Mutua de Seguros. Buenas noches. Buenas noches. Debuta en nuestros estudios, aunque es habitual, de las calles de Toledo, ¿no? Efectivamente. O sea, le podemos Encantado de estar dejar aquí. solo que no se nos Sí, sí. pierde demasiado, Me ¿no? oriento bien. Bueno, siguiendo la torre de la catedral en Toledo, casi se llega a todos los sitios. Efectivamente. Bueno, la primera cuestión que yo quería abrir en esta mesa de conversación, ya me voy a la conservación, será que está en cabeza. Bueno, a menos de un mes del incendio de Notre Dame, se cumplirá el próximo lunes, el próximo 15 de mayo, en aquel momento era lunes santo, y bueno, yo creo que todos quedamos súper conmovidos. Yo no sé cuáles fueron vuestros primeros pensamientos, Pablo. A mí se me partió el alma. O sea, no podía creer al principio, parecía una falsa noticia. Sí. Sí, yo recuerdo perfectamente, faltaban como 3 minutos antes de empezar la misa, tenía Era lunes santo. apagado el móvil porque está en el confesionario, lo enciendo para ver si había una noticia y veo una noticia de está ardiendo Notre Dame. Pensaba que era una broma. Sí. Y entonces me metí en un periódico digital y verdaderamente era cierto. Y no podía creer. Lo primero que hicimos fue pues, ofrecer la misa por la diócesis de París. Jaime, Sí. ¿qué piensa un arquitecto cuando ve no es que sea la joya del gótico, es que era el gótico, por excelencia, arder de esa manera como ardió Notre Dame? Pues al principio no te lo crees, claro. Cuando lo ves, te parece una cosa increíble, ¿no? Que pueda ocurrir eso. Y máxime en este momento, ¿no? Pero en fin, una pena enorme, ¿no? O sea, pensar que pueda... Y además como te pones en el pellejo del responsable allí y bueno, y no sabes qué hacer, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Claro, Jaime se ponía en el pellejo Claro. del arquitecto, jefe de la restauración que se estaba realizando en Notre Dame. Yo no sé si Eduardo se ponía en el pellejo del asegurador, porque ¿cuánto vale Notre Dame? Es incalculable, sinceramente, es imagéntico, ¿no? Y la verdad es que cuando me enteré también me quedé perplejo. Estaba en el seminario de Santiago de Compostela y la verdad es que no daba crédito. Yo lo que sentí es mucha impotencia de ver o prever que eso era muy difícil de apagar y con la inquietud que eso pudiera colapsar, ¿no? Realmente, como luego colapsó la aguja. Y el gran miedo que pudieran luego de alguna forma tener efectos sobre los contrafuertes, que hubiera sido el colapso total, ¿no? Ese miedo, ¿no? Pero sobre todo con muchísima tristeza. Yo creo que esa era una sensación generalizada y al día siguiente, bueno, todo el mundo estuvimos por la noche intentando seguir las noticias en directo y al día siguiente era lo que decíamos en la presentación, pues quien estaba en Santiago miraría a la Catedral de Santiago Es lo que hicimos, y los que efectivamente. estábamos en Toledo mirábamos a la Catedral de Toledo, porque claro, pensábamos, era lo que decía Jaime, o sea, nadie se puede imaginar que en pleno siglo XXI una catedral arda. Sí que es verdad que la historia nos habla de muchos incendios en catedrales, pero claro, en un siglo XXI, bueno, pues estas cosas Muy pasan. recientes, hemos tenido la de Sartres hace poco y hemos tenido así. O sea, es Sí, bastante ¿no? habitual que una obra, si no se extreman las precauciones, pueda ocurrir algo parecido. Bueno, podemos ir ahora mismo a la conversación por dos debates, por dos caminos. Os dejo elegir. Vamos a hablar de la parte económica, material, de lo que supone el patrimonio de la Iglesia, o hablar de lo que supuso Notre Dame para el gótico y para la creación de una identidad europea. Y luego, primero empezamos por ahí, luego va a ir más suave. Luego hablamos de dinero. Pablo, ¿por qué Hombre, Notre Dame es tan El modelo icónica? no es Notre Dame, el modelo del gótico es Sartre. El gótico es un estilo muy, muy particular, muy distinto a los demás. ¿Por qué? Porque aunque es una reacción estilística a la exuberancia decorativa del último románico, el primer gótico nace muy sencillo en la abadía de Saint-Denis en París, es una reacción a una herejía. Pero la arquitectura gótica es todo un lenguaje de la perfección y de la armonía del universo. ¿Por qué? Porque pretende expresar que la materia es buena. Dios lo ha hecho todo bien. En la época gótica hubo una herejía en el sur de Francia, la herejía cataroligense, que decía que en el mundo había dos fuerzas opuestas que luchan entre sí, el bien y el mal, dos fuerzas reales. El bien se identifica con lo espiritual y el mal con lo material.
Frente a esto reacciona la teología de París y dice que no, que Dios lo ha hecho todo bien, no ha hecho directamente el mal. El mal es consecuencia del mal ejercicio de la libertad del hombre, como vemos en el libro del Génesis. Sí. Entonces lo que pretende mostrar el gótico en ese lenguaje arquitectónico, porque la arquitectura es un arte, el arquitecto modela un espacio y le da un nuevo significado. Entonces lo que intenta explicar el gótico es la perfección y la belleza de la creación. Todo el edificio gótico es expresión de la naturaleza, de la armonía del universo. Y el principal elemento para mostrar esto es la perfección matemática, las proporciones perfectas. El arquitecto gótico usa unas proporciones matemáticas perfectas, con unos cálculos increíbles, unas fórmulas que las conocía él, para crear todo eso. Por eso el edificio está hecho una gran armonía arquitectónica, matemática, estilística y todo. ¿Esa perfección matemática es una de las razones por las que Notre Dame nos ha venido abajo, Jaime? No. Bueno, hombre, yo creo que, hombre, está todo muy bien lo que ha dicho don Pablo, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Es decir, de esa perfección tenemos también experiencia de que se les caían las bóvedas cuando lo estaban construyendo. ¿Por qué? Pues porque no estaban bien calculadas, ¿no? Utilizaban también mucho la prueba de error, ¿no? Entonces, pues hacían más gordos, etcétera, ¿no? Yo creo que normalmente, aunque Notre Dame es como efectivamente es muy perfecta, como todo el gótico, pero hay diferencias, ¿no? Entonces, todo depende del momento, del sitio. Claro, tienes Beauvais, que está apuntalada, porque tiene tal altura, llega a 50 metros, que se les cae, ¿no? Entonces, bueno, ahora, indudablemente que sí es un modelo que sirvió para la arquitectura gótica y que se exportó. Es un modelo francés y aquí nos llega a nosotros y, hombre, pues en Toledo se españoliza, con la Catedral de Toledo españoliza el gótico, que sirve de modelo a otras muchas catedrales también. O sea que hay efectivamente hay, y eso yo creo que es importante en Notre Dame, hay un cierto canon hacia el gótico, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué va a pasar ahora con Notre Dame? Hablaba antes, Jaime, antes de comenzar a este programa, de algunos informes que ya están saliendo. ¿Qué puede pasar ahora con Notre Dame? Yo creo primero, claro, el edificio fue espectacular, ¿no? O sea, de unas proporciones tremendas, ¿no? Y claro, todos pensamos que no quedaría nada. Y luego resulta que no ha sido tanto, porque lo que ha ardido es la cubierta. Y efectivamente las bóvedas han hecho de aislante, ¿no? Lo que se ha ardido es la estructura que sostenía la cubierta. Claro, como está arriba, pues ha sido muy espectacular, ¿no? Entonces, efectivamente, con los informes que están haciendo ahora y que tenemos noticia, es que no han sido tan graves, que la piedra está bien, o sea que curiosamente no tiene manchas de hollín, ¿no? Uno de los pilares lo han encorsetado, porque les ha parecido que no estaba bien, pero no saben si es antes o después del incendio, ¿no? Entonces, lo cual también es un poco sorprendente, que no tuvieran una conservación preventiva para que supieran que ese pilar podía haber estado mal antes, ¿no? Bueno, entonces lo que van a hacer es unos estudios muy lentos y muy amplios. No se atreven ahora a andar por encima de las bóvedas, están haciendo toda la toma de datos con drones, pero yo creo que, bueno, tomarán muestras para llevar al laboratorio y ver la resistencia de la piedra. Yo, como antes con Pablo decía, pues que la piedra estará bien. Yo creo que sí, estará bien la piedra, ¿no? Y el Philippe Villeneuve, que es el jefe de los arquitectos allí de París, a la pregunta de si van a emplear nuevos materiales para tal, no sé qué, pues él ha dicho que tiene miedo del comportamiento de esos materiales con
el equilibrio que tiene toda la... Claro, lo porque que ahora tenía. se abre un nuevo debate artístico y también estético, ¿no?, sobre cómo reconstruir Notre Dame. Hay que recordar que la parte que se ha quemado corresponde a la restauración que se hace en el siglo XIX, o sea que no es original, pero bueno, esto pasa mucho en todas las catedrales. Las catedrales no comienzan en el siglo XII y se terminan en el siglo XII. Claro. Ahí tenemos nuestra catedral, ¿no?, que va incorporando. ¿Qué es lo que se, no sé si emplear el verbo poder o deber hacer en Pues Notre Dame? yo pienso aquí que hay un doble criterio. Por un lado, un criterio técnico, lo que ha empezado a apuntar Jaime. Es decir, el arquitecto gótico a calcular los pesos, las masas, los empujes, las inclinaciones. El edificio gótico no se sujeta por los muros, se sujeta por las columnas interiores y por los arbotantes, porque no hay muros, son todo vidrieras. Entonces el equilibrio es bastante armónico. Entonces, si tú empleas materiales que ejercen una presión distinta, una inclinación distinta, unos pesos distintos o unas dilataciones distintas. Claro. Es decir, hay que tener en cuenta que la madera se mueve 2 veces al año, en el periodo seco y en el periodo húmedo. Si pones una estructura de titanio que no pesa, pues se mueve por la mañana y por la noche, según cambia la temperatura a lo largo del día. Por eso yo pienso que como restaurador, yo que soy de bienes muebles, no de inmuebles, hay en la medida de lo posible emplear materiales connaturalizados con el edificio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que decía antes, es decir, el edificio gótico tiene un mensaje concreto y yo creo que hay que recuperar la lectura. Es decir, yo hago una obra de arte y me gustaría que las generaciones venideras, si la tienen que restaurar, respeten mi obra. Es verdad lo que has dicho tú, que Viollet-le-Duc se reinventó el gótico en el siglo XIX y se reinventó la catedral. Que se pueda prescindir de las cosas del XIX y volver al gótico del 13, 14, 15, pues es un criterio. Volver a levantar lo que se hizo en el 19, pues es otro criterio. Hacer cosas nuevas, como decían, hacer la aguja de vidrio, pues yo no sé si eso sería lo correcto, porque rompería un poco el lenguaje. Bueno, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es importante que el monumento, como todo monumento, no se pierda la esencia del monumento, ¿eh? Eso es lo que es importante, ¿no? Que no puedes decir ahora, y es lo que es, ¿no? Claro, es Eso que es una catedral. Es importante, no hay que perderlo, ¿no? Dice, no, es que vamos a poner una cubierta de vidrio. ¿Qué quiere usted? ¿Poner un restaurante en la cubierta? Eso no es, ¿no? Eso no es, no se justifica, ¿no? Lo que hay que ver es, bueno, pues es comprender el edificio, ver todo ese equilibrio que tiene, entonces, pues hay que... Y yo creo que en ese terreno los arquitectos franceses y el Estado, la parte de patrimonio francés, es muy conservadora. Es muy raro, por ejemplo, volaron las cubiertas de Reims, ¿no? Con un temporal se abrieron, volvieron a colocarlas exactamente igual. Es decir, creo que es, aunque la noticia que tenemos es que todavía no se han planteado nada. O sea, la gente empieza a decir que si se va a hacer un concurso de arquitectos, no se han planteado nada. En este momento, en Francia, no se han planteado nada. Los organismos correspondientes, no, que la gente... Sí, ha habido algún anuncio de abrir un concurso de ideas. Pues eso no se lo han planteado todavía, ¿no? Eduardo está aquí tan atento como yo, escuchando esta conversación. Expertos. Lo decíamos antes, decía, yo voy a hablar poco. Bueno, ya te tocará. ¿Tú qué harías en Notre Dame? Yo en mi caso, personalmente me gustaría que preservara lo que era anteriormente, pero sobre todo, hagan lo que hagan, tienen que hacerlo con la máxima seguridad y atendiendo obviamente a la normativa para poder intentar que lo que hagan, la forma que lo hagan, pues obviamente atienda a unas normas de seguridad importantes. Para una forma, pues aprender un poco del pasado, de lo que ha podido ocurrir e intentar ver si se puede solucionar como para prevenir lo máximo. Bueno, pero por ejemplo en el Louvre, que es otro icono de París, crearon la famosa esa pirámide de vidrio, ¿no? Que ya está perfectamente integrada. Pero sí, es que es verdad que no forma parte del edificio. No forma parte del edificio. Sí. Está en el patio del Louvre. Exacto. Es una aportación nueva, pero no forma parte del edificio. Ni rompe se nos ha ocurrido poner una cubierta de cristal, ni han cambiado las chimeneas, se han puesto en metacrilato. Os veo muy conservadores. No es tanto de estética, sino de criterio de conservación del edificio. Lo que decía es muy importante, que los materiales estén connaturalizados con el edificio. Sí.
Yo he visto, cuando he sido delegado de Diócesis de Patrimonio, no solo en Toledo, sino en muchas otras diócesis que paseo por ahí, intervenciones que al cabo de 10-15 años han malogrado el edificio. ¿Por qué? Porque han decidido, por ahorrar o por lo que sea, poner vigas de hormigón, pensando que el hormigón armado es mucho más duro. Y eso ofrece unas tensiones que no eran naturales con el edificio. Cambiar inclinaciones de la verticalidad de la cubierta. Si una cubierta es así y quieres abaratar y la haces así, empuja hacia afuera los muros. Y a los 15 años están rasgando los muros. Y lo que decía antes, si tú tienes una cubierta de madera, el arquitecto pensó unos pesos, unas masas y unos movimientos a lo largo del año concretos, para esos muros concretos. Y si ponemos unas vigas de metal del mejor, o un de plásticos o lo que sea, no sabemos cómo va a reaccionar dentro de 400 años. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de conservación, no de conservación de conservador en cuanto a ideología, sino de preservar un edificio que tiene que durar otros 500 años más como mínimo. Ya, pero imagina, yo creo, sí. vamos a ver, es que un ejemplo, si haces un poco, llevas al extremo la cosa se entiende muy bien. Si se hubiera caído Notre Dame, yo creo que se podría hacer una catedral nueva, Sí. como fuera. Pero si no quedara nada. Ahora, si resulta que no, que resulta que lo que se ha caído es, lo que se ha estropeado es la cubierta. Claro. Que no es... No es... Ya, pero por ese Y mismo... hay otro criterio además, añadiendo lo que estoy diciendo completamente, para añadir, no es un objeto arqueológico, Notre Dame, sino es un objeto en uso. Claro. Es decir, no es el Partenón de Atenas o las pirámides de Egipto. A mí no se me ocurre reconstruir el Partenón de Atenas o recubrir de alabastro como estuvo antaño las pirámides de Egipto. Porque son monumentos muy del pasado, objetos arqueológicos. Para la Catedral de Notre Dame de París es una catedral en uso. O sea, no es... hay que recuperar el uso. Sí, pero por esa misma regla, no sé, me estoy acordando de Narciso Tomé cuando se le ocurrió romper la cúpula de la catedral y crear el transparente, ¿no? Aquello tuvo que ser una locura, ¿no? Claro. Y le salió bien. Claro, le salió bien. Efectivamente. Yo creo que las cosas... Hombre, otra cosa es que sin cambiar el esencial monumento. O sea, Narciso Tomé lo que hizo fue meter luz dentro de la catedral. Pero rompiendo una cúpula. No, Sí. la bóveda de la La bóveda, girola. perdón. Un complemento de la bóveda que Sí. apoyó, digo, es decir, que no cambió la configuración, ¿no? Es decir, que hizo un agujero en el implemento de la bóveda, ¿no? Y se cargó una secuencia de esculturas que hablaban de la vida de Cristo. En Sí, un momento en que había un estilo muy distinto, más desarrollado, se consideraba el gótico como bárbaro, hizo esa exuberancia maravillosa del barroco. Es otro criterio distinto, es otra situación distinta, encuentro yo. Además, yo creo que en un momento, además, hasta finales del siglo XIX, lo anterior siempre era peor. Es un criterio que había, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer va a ser mucho más bonito, más bonito. Entonces se picaban las cosas para darles un tratamiento nuevo, ¿no? Se han picado así, pues efectivamente, como tienes una capilla de San Blas, todas las pinturas del 480 que había ahí, que una maravilla, las picaron para poder dar encima un yeso tipo segoviano, que bueno, pues que en ese momento les pareció a ellos más bonito, no tuvieron inconveniente en picar. O sea, que eso es, efectivamente, ahí, y yo creo que también hay que saber conjugar, o sea, se hace una puerta nueva a la catedral y entonces la hacen y la ciudad hace la puerta llana, ¿no? Que como dicen, hombre, si no pegar y con cola aquí, que como han hecho esta burrada, qué cosa más fea. No, de fea no tiene nada, es una preciosidad de puerta, ¿no? Bueno, eso yo lo entiendo, ¿no? Siempre que respetes el monumento. Bueno, Eduardo, tu turno. ¿Qué conciencia tienen, vamos a empezar por lo pequeño y luego vamos a lo grande, qué conciencia tienen las diócesis españolas, porque ya hemos explicado en el vídeo, bueno, pues de quién es la catedral, de quiénes son las iglesias, además nuestros telespectadores saben, porque aquí se ha tratado esto con bastante asiduidad, bueno, esas cosas están un poquito claras, espero que estén claras. ¿Qué conciencia tienen las diócesis españolas de la necesidad de conservar y asegurar el patrimonio? Por la experiencia que yo tengo es mucha, desde luego. Yo voy viajando por todas las diócesis, tenemos reuniones con los ecónomos, con los que tratamos, lógicamente, todos los programas de seguros,
todos los inventarios, como los tienen, todos los programas de conservación, de mantenimiento que se están llevando a cabo, que supone una inversión, pero lógicamente es un legado pues, para los futuros hijos que tengamos, y luego sobre todo pues, desde el hecho de bueno, pues, prolongar lo que es la labor pastoral y toda la atención de feligreses, es mucha la que se tiene. ¿Hablamos de gasto o hablamos de inversión cuando hablamos de patrimonio? Porque son muy importantes las palabras, Pablo. Yo creo que las dos cosas. La inversión cuesta dinero. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama la conservación preventiva, que es bastante barata. Y entonces hay que cultivar mucho más eso. Y luego, claro, todo eso supone un gasto bastante grande, lo que ya es las restauraciones, claro, pasan los siglos y los materiales envejecen, y ha habido intervenciones del pasado pues, que hay que corregir, que han dañado un edificio, un retablo, etcétera. Y hace falta bastante dinero que la única forma de conseguirlo es espabilándose como no puede. Es decir, de las ayudas de la administración pública, algo cae, pero poco. Lo que hay que hacer es pues, espabilarse como no puede. En principio, conservación preventiva, evitar que las cosas vayan a peor. Y en segundo lugar, bueno, que además muchas veces más remedio que la musealización de los edificios para generar ingresos. Yo veo que la gente protesta, es decir, ¿por qué tengo que pagar yo, que soy católico, apostólico romano, para entrar en mi catedral? Es que si tú no pagaras, habría que cerrar la catedral. La gente no es consciente de que necesitamos la ayuda de los fieles y de los visitantes de la catedral. Necesitar significa necesitar, si no, no se podrían conservar las catedrales. ¿Cuánto cuesta abrir una catedral? No sé si... ¿Cómo abrir? Abrir al público La todos los conservación al días. año, pues una fortuna, miles de euros diarios. Sí. Vamos, yo calculo que la Catedral de Toledo, no sé, yo no Sí, soy el bueno. administrador, pero calculo que entre 6.000 y 8.000 euros diarios, por el gasto que tiene de conserjes. Y me parece a mí que más. Bueno, puede ser que más, ¿no? Pero vamos, quiero decir Sí. que no es que es muy caro. También es verdad que es única la de Toledo, o sea, es espectacular. Sí, pues Y tiene es muchos especial. conserjes porque tiene mucho sitio que conservar y tienen que cambiar de turnos, etcétera. Tal. Pero resulta que Hombres se de cae una limpieza. piedra y levantar la piedra cuesta lo que cuesta. Por eso que de repente hay gastos extras como una economía doméstica. Uno te calcula o su presupuesto, pero de repente te sale una carie y te ha fastidiado el mes. Claro. Eduardo, ibas a decir, ¿cuánto cuesta y has hecho así? No, cuesta mucho, no cabe duda. Sobre todo lo que es la labor de conservación, de mantenimiento que se hace durante el año es importantísima. Yo lo veo como una inversión, pero lógicamente va a ser algo que va a perdurar, ¿no? Es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. La importancia que tiene, lógicamente, pues la enorme contribución que hacen por parte de las propias diócesis, con las instituciones públicas, tanto como privadas, que deberían incrementar, y por supuesto los propios ciudadanos, ¿no? Que se conciencien de la importancia que tiene, porque ¿qué no sería? ¿Qué sería de España nuestro turismo si no tuviéramos toda esta riqueza como tenemos, ¿no? Sí, por De la eso Iglesia. hablaba de yo inversión o gasto, porque claro, es un gasto, pero también es una inversión, porque todo ese flujo de visitantes que se genera por quedarnos en lo económico, luego podemos tratar lo que realmente es el patrimonio religioso, pero por quedarnos en lo económico, todo ese flujo de visitantes que genera un centro cultural como es, por ejemplo, el caso de la Catedral de Toledo o Santiago de Compostela o Córdoba o Zaragoza, pues da un reporte económico a la ciudad, que ese sí que está calculado por entidades como Pricewaterhouse, que lo hizo público hace un par de años, ¿sí, Jaime? Y en ese sentido, pues claro, por eso digo que es inversión y gasto. Otra cosa es que la sociedad sea suficientemente consciente de que vivir en una ciudad como Toledo, con una catedral como Toledo, también le reporta a la sociedad una serie de beneficios económicos. Eso ya es diferente. Económicos y culturales. Exactamente. Es decir, quien viene a la Catedral de Toledo y viene a Toledo aprende mucho. No solo la historia de España, sino la historia en general. Es decir, se beneficia a la ciudad entera y se beneficia no simplemente por curiosidad un visitante, sino que es que se aprende mucho. Hay mucha cultura aquí que repercute luego en las mentes de la gente, que aprende mucho viniendo a Toledo. Pues el beneficio es muy grande, directo e indirecto. Otra cosa es que se valore en su justa medida. Jaime, ¿cómo está la Catedral de Salud? Tú que Muy te bien, conoces, muy bien, gracias. tú que le tomas el pulso, Sí, ¿no? por lo menos todos los martes, si no algún día más a la Claro, semana. que vengo más. Pero, bueno, está muy bien, ¿eh? Vamos, yo creo que, gracias a Dios, estamos haciendo
muchas restauraciones, aunque vamos por partes, y esas restauraciones pues también las estamos poniendo muy al día, ¿no? Está con detección de incendios, con extinción, con etcétera, ¿no? Es decir, vamos poniéndola muy al día, ¿no? Y el estado de salud es bueno, ¿eh? También hay que tener en cuenta que la catedral es una catedral muy resistente, es decir, las columnas de la catedral son enormemente grandes, entonces, pero yo creo que sí es muy importante el que la gente se dé cuenta de la importancia de la conservación preventiva. Es decir, que hay que cuidar las catedrales, cuidar en concreto la de Toledo, y que eso supone dinero. Querer, y además dinero, pero mucho menos que cuando no tienes más remedio que arreglar una cosa. Sí, bueno, tenemos, para hacer un paréntesis, el incendio de Notre Dame se produce precisamente en unas obras de restauración cuando, bueno, Notre Dame había estado un poco abandonadita, podemos decirlo así. Luego sí es verdad que el pueblo francés se ha mostrado muy generoso, pero sí que llevaban años pidiendo esas obras que, bueno, al final se han acometido y, bueno, han dado este resultado, ¿no? Claro, y que ahora será muchísimo más costoso, ¿no? Todo lo que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que la conservación es muy importante, ¿no? Los planes de conservación, de revisión, de cuadros eléctricos. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo tenemos todos los cuadros eléctricos que tenemos, aparte del general, tenemos un centro de transformación, tal, pero lo tenemos todo revisado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Por lo general, ampliando lo que decía Eduardo, el estado de conservación es muy bueno. Uno va por España, ¿por qué? Porque es el mismo propietario el que conserva su patrimonio. ¿Qué ocurría en Francia? Que están desamortizadas las catedrales, las iglesias de 100 años para atrás pertenecen al Estado y uno no va a Notre Dame, pero va a cualquier parroquia por Francia y están bastante de aquella manera. Y en cambio en España pues estamos pendientes más de nuestro patrimonio con los medios que tenemos. A nivel nacional, ¿cómo estamos de salud, Eduardo? A ti que me imagino que te toca tasar, ¿cómo está el patrimonio religioso? Pues se está mejorando, se está invirtiendo, por eso yo hablo mucho de la inversión, sobre todo desde el punto de vista de prevención. Un ejemplo es Toledo, no cabe duda que tiene unas medidas que han aplicado muy buenas. En su momento se retiró madera, que es importante, no hablo de lo que son retablos, sino lógicamente de la estructura de arriba. También pasó en Burgos. Se han instalado sistemas para reducir el oxígeno, que impidan combustión. No cabe duda que, teniendo en cuenta que son edificios que datan de tantos siglos, que en aquellos momentos no había ninguna normativa ni nada por el estilo, hay que reconocer que todos los pasos que se van dando y la conciencia que se tiene es importante. Me gustaría recalcar en Notre Dame lo que ha ocurrido. Es verdad que dentro de lo que ha pasado, que ha sido una auténtica catástrofe y una pena, hay que reconocer que la labor que tuvieron los bomberos de cómo actuaron es muy importante. Es importante, aparte de lo que hablamos de lo que es la prevención, una visita de un técnico de prevención que examine, que vea, luego todas las labores de simulacro que tienen que hacer los bomberos de la zona, que tenga esa competencia sobre estos edificios, que hagan simulacros, que sepan cómo proceder, de qué forma, porque eso es básico y fundamental, porque ahí unos intentaron apagar, era bien difícil apagarlo, porque esos fuegos hay que atacarlos desde dentro. Por mucho que se bombee agua desde fuera, cae en la cubierta, resbala, y encima si la piedra es porosa puede alterar un poco esa estructura, pero luego entrar y saber cómo preservar todos esos bienes que tenían dentro y cómo actuar. Eso es fundamental. No solo esas medidas, sino simulacros que se hagan, se han hecho en Santiago de Compostela, que sean lo que te he documentado, de saber si ocurre, cómo actuar. Eso es fundamental. Las cosas van a ocurrir, pero cómo anticipar el actuar, qué gente intentar conservar, que retirar, es básico dentro de todos estos planes. En la Catedral de Toledo ha habido jornadas, sí. Bueno, en Toledo, en la Catedral, lo que hacen los bomberos es hay cursos de adiestramiento dentro de la Catedral, que van, bueno, pues el último ha sido hace 4 meses, ¿no? Que ven los bomberos nuevos, les tapan los ojos y cómo hacen los ejercicios como si no vieran nada, ¿no? O sea, hacen ejercicios de adiestramiento dentro de la catedral, bajando por escaleras, subiendo, tal. Bueno, no sé, yo lo he visto y es muy interesante. También prácticas en altura y sobre todo también abrir el espectro de profesionales que están trabajando para una catedral, pues a técnicos en incendios, a técnicos especialistas en incendios,
obviamente a los historiadores del arte, a los restauradores, pero también a otras especialidades que probablemente pues nadie se plantearía, por ejemplo, los cuadros eléctricos, ¿no? Que también tan fáciles son de que salte una chispa, las humedades, o sea que igual que cuando se generaban las catedrales, todos los oficios del mundo estaban en una catedral, pues ahora también hay que abrir la expectativa. No quería yo centrarme únicamente en Toledo, en la Catedral de Toledo, sino también centrarme en ese otro patrimonio que, pues para los que somos de pueblo, pues también pues está una parte de nuestro corazoncito, ¿no? Ese patrimonio de nuestras iglesias, de nuestras ermitas, de nuestros pequeños santuarios, que en ocasiones, claro, no recibe la atención del gran público, bueno, iba a decir, no lo recibe en muchas ocasiones ni las grandes catedrales, y está un poco olvidado, ¿verdad? Y es un patrimonio, bueno, muy goloso. ¿A que sí, Pablo? Sí. Bueno, yo soy de la opinión que el principal enemigo a la obra de arte es el hombre. O sea, ni siquiera las termitas, ni las goteras, ni la humedad. Es decir, tantas y tantas guerras, persecuciones religiosas, etcétera, etcétera, que hemos tenido y malas intervenciones en restauración. Y ese es el gran enemigo, no el paso del tiempo. Y con respecto al paso del tiempo en nuestras pequeñas iglesias, ermitas en los pueblos, pues yo creo que se está haciendo lo que se puede. Es decir, hay que tener en cuenta que un párroco cuenta con el patrimonio que tiene. Muchas veces se dice que la Iglesia es la propietaria del 70% del patrimonio cultural de España. La Iglesia como persona jurídica no existe, existe como ente espiritual. Es decir, la propiedad de un edificio no es de la Iglesia, es de una parroquia concreta, de un cabildo concreto, de una diócesis concreta, y cada una es la que se tiene que ocupar de su patrimonio. Y se va a ocupar en la medida de sus posibilidades económicas. Por eso, como habéis dicho vosotros, es muy importante la colaboración de los fieles. Porque si estamos esperando que nos llegue el dinero de arriba, pues nos caen los edificios. Jaime, hay que mirar también por ese patrimonio doméstico, el que no sale en las enciclopedias, ¿verdad? Claro. Sí, no, realmente que hay que cuidarlo. Y yo creo que es, vamos, el esfuerzo que se está haciendo, que yo creo que es muy grande en general, ¿no? Además de los años 70 para acá, en toda España, ¿no? Se está restaurando, se está conservando muy bien, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso gigante, ¿no? Y eso se ve también en las mismas profesiones, ¿no? Como hay ahora cantidad de restauradores, arqueólogos, etcétera, ¿no? Es decir, porque son necesarios, ¿no? Porque son también necesarios. Que hay nichos de empleo, podemos decir. Sí, y es necesaria la interdisciplinariedad en la restauración. Claro. O sea, no solo un arquitecto, sino todo un conjunto, un equipo, y cada uno aporta. El historiador, el arqueólogo, el restaurador, todos tienen que aportar en una obra. A este nivel, Eduardo, ¿cuál es la concienciación de la gente? ¿Vosotros notáis o hay terrenos un poquito más vacíos? Yo creo que la concienciación, dependiendo con quién hables, pues, pero hay un conocimiento algunas veces escaso sobre, bueno, pues, quién es el responsable, quién tiene que conservar, sobre todo la responsabilidad que tenemos todos. Yo por eso decía, por supuesto, el mérito, el esfuerzo tan grande que hacen las diócesis día a día, ¿no? Porque es algo diario el que se está haciendo, ¿no? Y cómo se está evolucionando muchísimo y se nota, ¿no? Esa concienciación que tienen y cómo se dedican sobre todo a la labor preventiva, que es la más barata, coincido con don Pablo totalmente en cuanto a lo que supone, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, si lo sacamos fuera del contexto del que estamos comentando, por parte de las personas, yo creo que muchas veces ese conocimiento es escaso respecto a quién, cómo, cuándo y dónde, y luego de qué forma se puede hacer, ¿no? Yo creo que las instituciones públicas, las instituciones privadas, que algunas de ellas sí colaboran, pues yo creo que tenemos que arrimar el hombro. Y cuando hay arrimar el hombro, sobre todo lo digo desde el punto de vista de los fieles y los ciudadanos en general. Porque es parte de nuestra historia y nuestra cultura, y como bien antes se comentaba, realmente es que encima nos enseña día a día, ¿no? ¿Asegurar el patrimonio es caro? Pues, sinceramente, teniendo en cuenta cómo lo hacemos, de qué forma, teniendo en cuenta, lógicamente, pues las inspecciones de riesgos que se hacen, teniendo en cuenta pues la singularidad de los edificios, no tanto, ni mucho menos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que tener en cuenta pues eso, esas posibilidades, esas capacidades que se pueden tener. Claro. Edificios de mucho renombre, pueden ser catedrales, pues sí hay capacidad. Las ermitas pequeñas, ciertas parroquias, pues de vez en cuando, pues lógicamente no es tan fácil.
Ahí es donde nosotros más estamos, ¿no? Nos orientamos mucho a esa ermita, a esa parroquia pequeña, que es donde uno más quiere estar, ¿no? Como la iglesia, ¿no? Estar con el débil. ¿Y os ofrecéis algún tipo de servicio complementario a la hora de, bueno, pues de asegurar, por ejemplo, una pequeña ermita? Se me ocurre, por ejemplo, algún tipo de informe de mantenimiento, informe de conservación. ¿Tendrían que hacer ustedes esto? ¿Le podemos facilitar esto otro, estos trabajos? Nosotros cuando hacemos las inspecciones de riesgo lo que hacemos es evaluar, ¿no? Realmente identificar ese bien, evaluarlo y hacer una valoración, sobre todo del estado, no solo la valoración en cuanto a lo que puede ser ese inmueble en caso de que sufra cualquier siniestro, ¿no? O tenga cualquier accidente. Entonces siempre lo que hacemos es marcar unas recomendaciones que es importante. Antes se habla, por ejemplo, de los cuadros de luz, importantísimo, ¿no? En qué estado están, que se revisen con una periodicidad, que sea una revisión en el día a día, ¿no? Que es algo que esté impregnado dentro de lo que es la gerencia y la gestión de los inmuebles, tenga un enfoque de gerencia de riesgos, que nos permita, como siempre, anticipar y, por tanto, prevenir. Y en el caso de que las cosas ocurran, estemos preparados. Sí, porque bueno, tantas veces hemos hablado, ¿no?, de que ya viene este que ha venido toda la vida y me lo arregla, ¿no? Pasa en el ámbito de la restauración. Me hace un gesto, Jaime, ¿no? Sí, Hay que profesionalizar. Yo creo, todos vamos a ver, los yo me oficios. pregunto, que a lo mejor es muy difícil y no, me gustaría la opinión de Pablo, a ver qué dice, ¿no? Pero De aquí no te levantas hasta que no nos lo cuentes. no, creo que, vamos a ver, a mí me parece que es, comparando un poco, ¿no? Comparando, por ejemplo, en Francia, pues los arquitectos son funcionarios. Entonces, en su oposición, entonces entran primero en un edificio más modesto y van ascendiendo, según van subiendo de categoría, van subiendo de tal, y cuando se llega a Notre Dame, pues le quedan 2 o 3 años de ejercicio, ¿no? Porque luego se retiran. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una parte muy positiva, porque tienen técnicos muy buenos, y que saben mucho, pero tiene una parte negativa, que están muy poco tiempo en el edificio. Entonces yo me digo, siempre yo había pensado que cada monumento, si tuviera un técnico, no diría en plantilla, pero bueno, o algo parecido, que Sí. conociera bien el edificio, que supiera en qué estado está y qué es lo que se debe hacer, yo creo que sería fantástico. Yo no sé si Esa esto figura- es posible o no es Pues mira, posible. siento decirte que estoy completamente de acuerdo contigo, que no te voy a llevar la contra. Es que es así, completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese arquitecto está dedicado a ese edificio, lo conoce bien, y no solo eso, sino es que forma casi es propietario, de él iba a cuidar lo suyo. Es muy distinto cuando uno cuida lo de otro. No cuida lo mismo un padre a sus hijos que una cuidadora a sus hijos, sin ánimo de Sí, claro, menospreciar a nadie, entendemos, pero ¿no? cuando uno es propietario de algo, y no solo eso, sino que uno exprime mejor la peseta. Es decir, y cuida mucho mejor los medios y es completamente aconsejable lo que está diciendo Jaime. Eso sería Sí, sí. interesante. Así que no ¿no? te llevaré la contraria. Claro. Sería muy interesante que pudiera tener cada monumento, hombre, con sus grados, sí, ¿no? sí. Pero que tuviera uno que se lo hubiera conociendo, que sabe su historia, que Y que lo sabe por qué mima. se ha hecho esto, Sí. que sabe qué es lo que conviene, que no. O sea, yo creo que es importante, ¿no? La sintonía con el edificio, eso es vital, yo creo. ¿Hay mucho expolio en el patrimonio religioso español? En el patrimonio inmueble entendemos que sí, pero en el patrimonio inmueble hay muchas barbaridades. Hemos perdido mucho. Es que yo encuentro que la arquitectura debe tener una especialización muy especializada, que es la restauración. Es decir, no cualquiera vale para restaurar. Es decir, tienen que ser arquitectos especializados. El arquitecto es un artista, no cabe la menor duda de lo que he dicho antes. O sea, la materia prima de la arquitectura no es la madera, el hierro, el ladrillo, es el espacio. Es decir, el arquitecto modela un espacio y le da un nuevo significado. Puede hacer el hall de un banco, que va a tener un significado de poderío, de riqueza, puede ser un centro comercial, que te incita a otras cosas, o puede tener un ámbito religioso. Entonces, hay un arquitecto que es creativo, pero luego hay otro arquitecto que tiene que ser restaurador. Y no tiene por qué ser creativo. Ocurre algo parecido en las obras de arte. Es decir, el restaurador de un cuadro no tiene que ser artista. La restauración es una técnica, no es un arte. Entonces, el restaurador tiene que saber qué elementos tiene que usar, qué elementos van a interferir, cómo van a interferir en el monumento. O sea, que No sé sacamos si me vas a llevar a la contra. Sí, ¿Verdad? no, creo que estoy muy de acuerdo. Y Eduardo también. Sacamos esa primera conclusión, la necesidad de una figura Claro. que El arquitecto conozca y que restaurador, vele
por la seguridad del monumento, que eso también dará seguridad, nunca mejor dicho, a la hora de que entidades como UMAS, bueno, pues se puedan poner a trabajar, ¿no? Me imagino que eso os da mucha más confianza. Sin duda, ¿no? efectivamente, y eso lo tenemos muy en cuenta a la hora de hacer nuestras valoraciones, como es lógico, nuestras inspecciones de riesgo. Esa monitorización que comentaba Jaime es fundamental, fundamental. Nos quedan 4 minutos y medio, que es muy poco, ya lo sé, pero el tiempo es el que es. Quería yo preguntaros, porque hemos tocado ya la parte estética, hemos tocado también la parte económica o material, pero no estamos hablando de patrimonio religioso, y hay una parte que tenemos que tocar sí o sí, que es la parte espiritual. Hay una reacción del pueblo francés cuando ven esas primeras imágenes de Notre Dame, que bueno, pues todo el pueblo francés sale a la calle con el presidente de la República a la cabeza, el confeso agnóstico. Francia es uno de los países abanderados del laicismo y hemos visto cómo todo un país que no tiene por qué ser de confesión católica, mayoritariamente católica, ha salido a las calles, las grandes fortunas francesas han ofrecido su dinero, estados como Alemania también ha ofrecido dinero. ¿Por qué? Alguien se preguntará por qué, ¿no? ¿Qué tiene Notre Dame? Hay algo que trasciende de lo antropológico, ¿no, Pablo? Hombre, es un monumento universal Notre Dame. O sea, ocurre una ermita en la punta del pueblo, no se vuelca al mundo entero, ni salen las noticias. El gótico, como decía, es especial, es un lenguaje que se identifica mucho con la Iglesia, aunque la Iglesia no tiene un arte concreto. París lo ha conocido y lo ha visitado mucha gente hemos estado en Notre Dame y forma parte de algo nuestro. Pero sí que es verdad que no deja de ser un edificio con un carácter espiritual. Y la gente, sea creyente, sea una creyente, siempre tiene un fondo de espiritualidad. Y entonces Notre Dame significa Nuestra Señora, es un edificio religioso que saca religiosidad por todos lados. Claro, ver arder Notre Dame era... todos tenemos algo de religiosos, incluso hasta los que dicen que no son del todo creyentes. Y yo creo que a todos nos partió el alma no solo por ver un edificio arder, un edificio hermoso, sino porque se iba parte de una cultura, de un continente, parte de la fe de un pueblo. Bueno, la fe no se va por el arder del edificio, pero como que un pueblo perdía parte de su identidad por ver arder su catedral. Hay una identificación, por tanto, de una sociedad con el patrimonio, claro, independientemente de que se coincida en ámbitos como la fe, ¿no, Jaime? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que ha sido una reacción natural, ¿no? Es decir, pues que, como decía Pablo, que es un monumento un poco de todos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues, ha habido ese... hombre, también es verdad que estamos en una sociedad tanto de sentimiento, ¿no? Que a veces estamos sustituyendo el sentimiento más que por la razón, ¿no? Pero ahí se ha visto, ¿no? Como la gente se ha volcado, ¿no? Se ha volcado yendo allí, etcétera, ¿no? Bueno, pero es que es lógico, ¿no? Es un monumento universal. Y fíjate que esa lógica la recoge nuestra Constitución española. Es decir, en el artículo 46 dice más o menos, que el Estado español se compromete a ayudar a conservar el patrimonio independientemente de quién sea el propietario. Porque yo puedo ser el propietario del palacio de la plaza mayor de un pueblo. Si se me cae el palacio no es un problema mío, es que el pueblo se queda sin palacio en la plaza. Es un poco lo que ha ocurrido con Notre Dame, es decir, es como si el mundo hubiera perdido su catedral. Es decir, el patrimonio, aunque tenga un propietario concreto, en este caso el Estado francés, o en el caso de Toledo, el cabildo de la catedral, se cae la catedral de Toledo, se cae la catedral de Burgos, que esperemos que no ocurra, y es que Burgos y España pierde muchísimo. Por eso los poderes públicos se comprometen a ayudar a mantener el patrimonio. Porque es un problema del propietario, es un problema del pueblo entero. Y en este caso se ha visto que es un problema mundial. Bueno, pues estamos casi terminando, Eduardo. Hemos aprendido mucho, ¿a que sí? Sí, sin Lo duda. intuíamos tú y yo. Lo hemos comentado previamente. Claro, pero siempre que viene el arquitecto de la catedral, él sabe que me toca, la última pregunta es para él, y me toca preguntarle, pues esta vez por las obras de la torre, Jaime. No, pues vamos a ver si ¿Cómo van? Pues a ver si empiezan ya pronto a poner el andamio. Ya pronto, ¿no? Sí, sí. Esperemos que ya... A falta de permisos. El último permiso de la última firma
Sí. y ya nos den la licencia para empezar a montar. Bueno, cuando empieza una obra, bueno, Pablo, claro, que tiene su parte, su corazoncito aquí en Toledo, me imagino que también estará muy pendiente. Y bueno, UMAS, que es también la aseguradora de la catedral, también estará muy pendiente, ¿no? Mi último comentario es felicitar a Jaime y al deán de la catedral, el Cabildo, pues es una catedral impoluta, está perfecta. Sí que es verdad. Es maravilloso visitar la catedral de Toledo. Va mejorando, Sí que va mejorando. los que, bueno, tenemos la costumbre de cada vez que salimos de nuestra ciudad visitar otras catedrales sin dar nombres, sí que es verdad que vemos diferencias. En general, todas las de España están Está muy maravillosas. bien, está muy bien, ¿eh? Muy bien. Cualquiera, podíamos citar, ¿eh? O sea, podemos comparar entre la buena y la mejor, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias a los tres. Ah, pues. Eduardo, feliz estancia en Toledo. Muchas gracias. Seguro que no es la última vez que nos vemos por aquí. Jaime, pronto nos vemos allí en el andamio, a ver si puede ser. Y Pablo, bueno, pues te dejamos en tus obligaciones, tanto aquí en Covisa como en Madrid. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Muchas Buenas Y a noches. todos Gracias. ustedes, amigos, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.